Bien, jóvenes, vamos entonces en esta clase a hacer un recuento de lo que se refiere a la crisis de los años 80 y las medidas económicas en América Latina. Obviamente, este tema va a tener mucha relación con la perspectiva del feriado bancario, la dolarización y el progreso migratorio. Vamos a ver cómo. Hay dos temas correlacionados que continúan al que estamos nosotros recapitulando el día de hoy: el auge petrolero y el feriado bancario. Vamos a ir puntualizando cómo es que estos elementos se van interrelacionando. ¿Qué tendrá que ver estos elementos con el feriado bancario? Sabemos bien que el feriado bancario es un devenir de el proceso neoliberal, que es lo que nos ha venido tomando este tiempo, este principio de tiempo, ¿sí? Vamos entonces a hacer este recuento y en lo posible ir tomando en cuenta algunos elementos. Vamos entonces con esta perspectiva. En el periodo anterior de los años 80, que es propiamente la crisis que nosotros hemos estado evaluando, Latinoamérica apenas tuvo un acceso a recursos externos, ya que 1970 el Ecuador tiene un proceso también, y América Latina. ¿Qué pasa en el Ecuador específicamente para 1970? El Ecuador comienza un cambio en la transición del presidente Velasco Ibarra y su dictadura hacia la dictadura militar. Claro que el Ecuador para el 72 tuvo un gran impulso económico gracias al petróleo, pero en general en América Latina no se tuvo acceso a recursos externos en los años 70. Existió una crisis. Esta crisis en general debía ser sustentada a nivel global. ¿Y cómo se sustenta esta crisis a nivel global? Es gracias en los años 80 a la deuda que generan estos países latinoamericanos. Vamos a ir contextualizando esta perspectiva. De todos modos, para 1970 hay una crisis general que deviene de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra que se puntualizó específicamente en Vietnam. Conocemos que hemos un poco hablado de esta perspectiva. El crecimiento económico estaba limitado por el escaso financiamiento en América Latina. Entonces, América Latina, escaso financiamiento. Esa era la perspectiva en América Latina. No obstante, a partir de la década de los años 80, la región entró en un mercado financiero internacional. En el Ecuador específicamente, empieza este impulso económico gracias al petróleo. Ya estaremos puntualizando estos elementos y voy a ir contraponiendo para sintetizar un poco más y tener una clara idea. Esto a nivel de América Latina, en los años 70, una crisis general, pero para el Ecuador, en 1972, tras el golpe de Estado, el gobierno militar progresista encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara, que en realidad es un gobierno de un triunvirato. En el Ecuador siempre pasan cosas muy particulares y a mí me parece que es muy particular que pasemos de una dictadura a otra dictadura. Es el caso de la dictadura velasquista y posteriormente la dictadura militar hasta la llegada del gobierno de Jaime Roldós. Entonces, para el 72, a través de un golpe de Estado, se da la dictadura militar. Dictadura militar. Esta dictadura militar estaba encabezada por el general Guillermo Rodríguez Lara. Estoy planteando obviamente algunos elementos más que estarán en el auge petrolero de la siguiente parte. Creo que no se lee. Guillermo Rodríguez Lara, que es propiamente nuestro tema sobre el auge petrolero. Pero como
No vamos a perder tanto el tiempo en esta perspectiva. La idea es ir complementando a través de las fechas. Por lo tanto, este impulso económico sí se da en el Ecuador en el 72 a través de esta dictadura militar. Vemos claramente que la situación en la región del escaso financiamiento se debe a varios factores. Primero, a la reconstrucción del mercado internacional tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de nuevos mercados a través del reciclaje de los petrodólares, un elemento que ya revisamos anteriormente, el desarrollo de nuevos mercados, también gracias a la perspectiva de los grandes bancos internacionales que querían nuevos destinos para sus recursos financieros. ¿Y dónde van a apostar? ¿Por qué planteo esto de 1972? Se dan cuenta que el Ecuador tiene yacimientos de petróleo. La dictadura militar es una dictadura principalmente progresista. Y este progreso que se va generando a través, o este supuesto progreso que se va generando desde la visión de la dictadura militar, va a intervenir en este proceso de extracción, en este paso de extracción del petróleo, empresas externas. Sabemos muy bien que la empresa Texaco intervino dentro de la explotación de petróleo. Por lo tanto, había medidas, aun cuando progresistas, de corte o de índole neoliberal, traer empresas externas para el impulso económico. Los Estados Unidos y las empresas extranjeras vieron, en este caso en el Ecuador, una posibilidad de obtener réditos económicos. ¿Qué hacen estos prestamistas, estos bancos, estas empresas y demás? Generarles un endeudamiento al Ecuador y América Latina. Cada vez más le prestan dinero con el supuesto intercambio y con la supuesta perspectiva de que esos préstamos en sus intereses no iban a incrementar. Sabemos bien que para la década de 1980 se da el paso hacia la crisis. Pero intermediamente, ¿qué pasa realmente en el Ecuador? No se olvide, aquí en el Ecuador. Propiamente en el Ecuador, durante 1976 y 1981, comienza a endeudarse de manera ya progresiva y agresiva, lo que genera una inestabilidad económica grande. ¿Qué quiero decir con esto? No fue solo el gobierno de Yamil Maguad el que generó el feriado bancario, o tal vez sí la toma de decisión del feriado bancario, pero no la crisis económica. La crisis económica comienza desde estos años, desde el 76, la inestabilidad política en el país también, la serie de presidentes que después de la muerte de Jaime Roldós han subido y han bajado del cargo, generó también un proceso de inestabilidad, caída, la toma de decisiones neoliberales desde el gobierno de Sixto Durán Ballén en el 94 y la toma de decisiones en el 98 de el presidente Yamil Maguad, ahondaron este contexto, ¿sí? Para estas fechas, entonces, se dio un endeudamiento estructural. Endeudamiento. Que es un endeudamiento progresivo, agresivo realmente, con el supuesto de que este petróleo seguía sosteniéndose. ¿Cuál fue el impulso del petróleo para el 72? Realmente que hubo esta crisis económica global y se produjo en Medio Oriente una crisis militar que fue incrementando el precio del barril de petróleo. Ese precio, ese incremento, siempre en el Ecuador parece que se ha creído que se va a sostener. En el 72 había un impulso económico y así en la Revolución Ciudadana que estaremos revisando. Sabemos entonces que se da este proceso
Y ya realmente para los años 80 comienza la crisis en América Latina. Podemos poner una crisis, perdón, a nivel internacional. Y la crisis se da, en cambio, en América Latina por la toma de decisiones específicamente del gobierno de Ronald Reagan y de la incursión también del Reino Unido a través de Margaret Thatcher en la toma de decisiones económicas. Comenzaron a incrementar los impuestos. Específicamente hablamos, o esencialmente, hablamos de los intereses en este caso. Incrementaron los intereses del pago de la deuda y le generó a América Latina una gran crisis económica. Para 1982 se generó la crisis en el Ecuador, que duró hasta el 2000. ¿Por qué razón? En el 2000 se cambia la moneda y pasamos de sucres a dólares. Eso también generó problemas. Es verdad que en la actualidad nosotros ganamos con la utilización del dólar, porque en comparación de la región, el dólar es mucho más fuerte que los pesos, que los bolívares, que los soles. Entonces, en esa idea ganamos, pero en la actualidad, en esa época, ¿qué pasó? Mucha de la inversión tuvo que traspasarse el dinero de sucres a dólares, lo que generó pérdidas en esas personas, además del feriado bancario. ¿Qué estaremos nosotros analizando? Finalmente, podemos puntualizar que la reestructuración del aparato productivo de los Estados Unidos fue financiado gracias a los países latinoamericanos. Estaban internacionalmente en crisis, sobre todo los Estados Unidos, por las incursiones a las guerras y la pérdida también en la guerra de Vietnam. Vamos a sacar dinero de América Latina, ya que nos deben dinero. Cobramos más intereses y toda la reestructuración del aparato productivo fue gracias a la inversión de América Latina. América Latina directamente exportaba dólares netos. Recurrieron así sucesivamente a la renegociación de la deuda para tratar de apalear el problema cada vez más grave de la economía. Pero no se logró y se generó este proceso final del feriado bancario. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Vamos a cerrar revisando lo que sucede ya realmente en el Ecuador. Vemos algunos elementos. Están algunos elementos ahí, algunas ideas. Finalmente, dentro de la perspectiva del Ecuador, ya tomando en cuenta que en el 82 se da la crisis, comienza una crisis para la década de 1990, que ocupa un lugar dentro del progreso del ajuste estructural, comenzó a darse la privatización, que es uno de los elementos puntuales del neoliberalismo. Significa esto que hay algunos factores previos a la llegada de Yamil Maguad o al feriado bancario que degeneran en la crisis del 1999, 2000, 2001 en el Ecuador. No es solo el factor de Yamil Maguad, nadie desconoce la mala toma de decisiones de este presidente, pero no es solo este gobierno. 1990, posteriormente, 1994, con el gobierno de Sixto Durán Ballén, toma decisiones de índole neoliberal. Vamos a ver el día de mañana en el video qué medidas tomó, pero principalmente fue la posibilidad de que los dueños de los bancos se presten entre ellos mismos. Este modelo fue afianzado por Yamil Maguad y la creación de su agencia de garantía de depósitos, que no garantizó nada, sino cada vez más hundió. ¿Por qué? El Banco Central absorbía los bancos quebrados y al momento que absorben los bancos quebrados, absorben las deudas que tienen.
Y como no pueden pagar porque no hay liquidez, también cae el Banco Central del Ecuador. Así se generan una serie de inconvenientes. Todos estos factores que he puntualizado aquí contribuyeron en la crisis final que culminó en el feriado bancario, en el congelamiento de los depósitos y en la desaparición del sucre. Todos los elementos que aquí estamos puntualizando, tanto latinoamericanos como la toma de decisiones de los Estados Unidos, como también las propuestas de índole económico en el Ecuador. Bien, chicos, vamos a terminar ahí esta clase.